Bien, y en las últimas horas, jornadas, había trascendido una noticia que hablaba siempre, permanentemente, estamos hablando de lo que es el calentamiento global, el cambio climático, las consecuencias, la mortandad de peces, de ballenas en determinado lugar geográfico, pero fundamentalmente en las últimas horas fue noticia la falta de regeneración de un hielo muy importante como el Antártico, ¿no? Lo decimos bien porque había sido tendencia que se había desprendido un bloque de hielo de la Antártida de una superficie similar al territorio de la República Argentina, por ejemplo, ¿no? 2,5 millones de metros cuadrados. Esto no es así, no se desprendió, sino que no llegó a regenerarse como habitualmente sucede, pero nos va a explicar esto mucho mejor Laura Sánchez de Rabeta, que es profesora y licenciada en Geografía y que siempre nos ayuda a entender mejor estos fenómenos. Hola Laura, buen día, ¿cómo estás? Hola Paula, buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Porque yo no te veo. Sí, te escucho perfecto. ¿Sí? ¿Me escuchás? Bueno, eso es lo importante. Si no nos vemos, no importa. Bueno, Paula, la verdad que me encantó que hicieras esa aclaración, porque en estos últimos días, la verdad que hemos leído tantas cosas. Hmm. Hasta leí en algún sitio, en un lugar, no sé dónde, que se había desprendido una plataforma de hielo, un sector de hielo del tamaño de la Argentina. ¿Viste? Cuando vos decís, no, no. No. Entonces, a ver, de a poquito, y como es corto el tiempo, voy a tratar de explicar cosas simples, ¿sí? Y en relación a ese regeneramiento del hielo del que vos estás hablando, que es normal y que se hace anualmente. Se regenera en pleno invierno y se descongela en verano. Pero vamos a hacer una primera salvedad, ¿sí? La diferencia que tenemos en los polos, el polo norte y el polo sur. El polo norte es un mar rodeado de continentes. Y la extensión más grande de continente cubierto de hielo es de Groenlandia, ¿sí? Pero el polo sur es el sexto continente que se descubrió, que es la Antártida, que tiene 14 millones de kilómetros cuadrados. Es una masa continental cubierta de hielo y ese hielo se expande en los bordes, en las zonas oceánicas, ¿sí? Y todo eso forma una superficie como de, no sé, 17 millones de kilómetros cuadrados, porque eso también es estimativo. Ujú. Esos bordes de hielo en el agua es lo que se regenera todos los años y este año, y hace desde el año pasado, están viendo que está disminuyendo. O sea, ese 1,5 millones o casi 2 millones es lo que no se regeneró, pero no es que se desprendió, Claro. ¿está? Así que por eso es válida la aclaración. Uno tiene que considerar el continente antártico como un sistema. Y tal vez sea el calentamiento, tal vez no, o tal vez sea el calentamiento más otras causas, porque generalmente son multicausales estos fenómenos. Hay que tener en cuenta algo muy importante. En la Antártida se dan una cosa fundamental, es el tema del albedo, no sé si habrán escuchado hablar. Es la incidencia o el porcentaje de radiación en una superficie, que eso va a determinar que la superficie refleje, actúe como un espejo y la radiación es de vuelta, o que actúe como una absorción, que absorba. Esos son los dos fenómenos. El caso de la masa de hielo produce una alta reflexión. Es como si uno sale vestido de blanco un Mm. día de mucho calor o sale vestido de negro. Si sale de blanco va a tener reflexión, no va a sentir tanto el calor. Si sale de negro, sí, va a absorber. Cuando los océanos se va descongelando, ese hielo se transforma en una superficie más oscura, más que absorbe más de lo que refleja. Y eso es lo que podría estar pasando, porque al absorber es un proceso de retroalimentación. Se va descongelando más hielo, se va metiendo el agua por las grietas, sigue erosionando y siguen produciéndose esos desprendimientos que Claro, hay Laura, en gran cantidad. pero, perdón que te Sí, interrumpa porque quiero aprovechar para preguntarte esto que sí, decís, sí, pero entonces es sí. un círculo que preocupa a los expertos, a los especialistas, porque está bien, si bien el fenómeno puede ser Sí, multicausal, seguimos hablando de calentamiento, de cambio climático, lo hemos sí, hablado en una oportunidad con vos, en varias sí, oportunidades, sí. pero Sería el calentamiento más que cambio, pero bueno, el es lo mismo. registro es el más bajo en 45 años de este Sí, regeneramiento que es porque cíclico y que es normal.
Exactamente, porque hace más o menos 45 o 50 años que se mide eso. Es como si uno se parara en el polo norte, perdón, polo sur en la Antártida, a los 90 grados, y observara. Es un continente que tiene una forma como de riñón. Es extensísimo el continente antártico. No es chiquito. La parte oriental es la más extensa. Además es una meseta elevada a gran altura que tiene vientos tremendamente fuertes, helados. Y otra cosa que es todo ese hielo es la compactación de la nieve. Pero vos pensás que parece una contradicción, pero toda esa zona, considerado de acuerdo a la pluviometría, a la lluvia que hay, que es en forma de nieve, es casi considerado un desierto. Tiene entre 250 y 600 milímetros por año. Es muy poco en realidad, Pero de ¿sí? todas maneras es parte de un sistema que es Totalmente. elemental para todo el planeta. Entonces, lo Es- que pasa y- ahí repercute Sí, en todo el planeta. exactamente. ¿Y cómo lo podrías analizar? ¿Qué Así es lo que está pasando? ¿Qué es lo que puede estar pasando bueno, entonces? lo que pasa es que cuando uno analiza los comportamientos térmicos de los últimos 200 años, porque son los datos cuantitativos con los que contamos, se observa que una cosa es sacar una media en el mundo, donde vos sacás la media entre las zonas ecuatoriales y las zonas polares, y otra cosa es analizar por sectores o por regiones. Está considerado y está comprobado en esos estudios y análisis de temperatura que en las zonas polares y subpolares es donde más aumentó ese calentamiento o esa tendencia al calentamiento. Entonces sí está provocando. Y el otro detalle también muy importante, que creo que no sé si cualquiera lo sabe, es una cuestión física, pero a lo mejor nadie ha hecho esa observación. Cuando se derriten glaciares continentales, que consideremos que Antártida tiene el 90% del agua del planeta, ¿sí? Un 7 u 8 lo tiene Groenlandia y el resto están los continentes. De agua dulce estamos hablando, porque los glaciares son agua dulce. Si cuando se produce el derretimiento de un glaciar en un continente y ese agua drena al mar, ahí se produce aumento del nivel del mar, ¿sí? Pero si a mí se descongela agua que está en el mar o hielo que está en el mar, no, como eso ya está ubicado dentro del mar, no produce aumento del nivel del mar. Y si no, cualquiera haga la prueba de poner en un vaso lleno de agua, poner un cubito de hielo. Cuando el hielo se derrite, el nivel del agua no sube, porque Claro. ya ese volumen de hielo está dentro del mar, ¿sí? Pero ahí son cuestiones mínimas físicas. Entonces, por supuesto que es preocupante. En el mundo en general ya está el retroceso de los glaciares, pero el pensar, porque le llegué a leer hasta que el derretimiento, ¿te imaginas si se derrite la Antártida? Cosa que no creo que ocurra, y si ocurre, ocurriría a lo mejor en miles de millones de años, en tiempos geológicos, digo, no lo veríamos nosotros, ni mucho Ujú. menos. Nunca ocurrió, de hecho, siempre en las glaciaciones los hielos llegaban casi cubrían la zona templada y llegaban casi hasta las zonas intertropicales, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. El derretimiento este es normal hasta fines de febrero. Después empieza la regeneración del hielo nuevamente hasta julio. Lo que se observa concretamente es que en los últimos años hay una tendencia a que se está reduciendo esa regeneración de hielo. Se reduce ¿Está? la regeneración de hielo. ¿Y eso es preocupante Exactamente. o es parte de un ciclo que puede llevar mucho No se tiempo? sabe. Ujú. Porque la naturaleza tiene procesos de lo que yo te digo, que son procesos, a ver, de retroalimentación o autorregulación, ¿sí? Todo funciona como un sistema, todo coordinado, todo en conjunto. Si es la tendencia al calentamiento está, ¿sí? Eso sí está observado. Ahora, ¿cómo puede influir año a año? Bueno, muchos dicen que habría que esperar al año que viene, al otro año, para ver si esa tendencia de no regeneración se sigue produciendo o a lo mejor no, porque todo esto es cíclico y como el clima es lo que se llama, hay una alta variabilidad, ¿sí? Vos pensás que estamos transitando las temperaturas más altas en el hemisferio norte y los inviernos más cálidos en el hemisferio sur, ¿sí? Entonces, todo es un conjunto de causas que todas pueden ir incidiendo o influyendo y por ahora es todo tendencia, ¿sí? Claro. No, Bueno, no es esto que fácil decís, las decir, temperaturas tan altas, es- lo que está pasando en el eso hemisferio está, norte,
todo lo que está pasando es como que te ayuda, ves la mortandad de ballenas y ves el tema de lo que ocurre con los hielos antárticos y bueno, uno se empieza a preocupar, pero después están los especialistas como ustedes que nos ayudan a entender y nos explican, esto es parte de, a ver, tendencias, ciclos, variabilidad, hay que hacer un estudio prolongado. Variabilidad, lo que no significa que esa tendencia al calentamiento está comprobada que es por la intensificación del efecto invernadero, para lo cual se deberían tomar otro tipo de medidas. Yo ya no me puedo meter en eso porque no es lo que yo conozco, pero sí, las energías alternativas, bueno, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? ¿A qué hacemos con el planeta, con este gran sistema? El cual después tiene subsistemas adentro y cada uno se comporta como tal. También habría que ver toda la cuestión ecológica y toda la cuestión biológica, cómo se comporta también en este ecosistema del que estamos hablando, ¿no? Porque no es solamente el casquete antártico, bueno, donde no hay casi población viviendo, pero bueno, eso no significa que no haya otras formas de vida y por lo tanto también haya que considerarlas. Pero también el entorno de la Antártida, que es toda la zona subpolar, es toda una zona perfectamente manejable, sobre todo porque el hemisferio norte es predominantemente continental y el hemisferio sur es predominantemente oceánico, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos una diferencia importantísima. Hay hasta cambios en los patrones, cuando cambia la temperatura, hay cambios en los patrones de presión y eso te lleva a tener cambios en la circulación del viento y por lo tanto variabilidad en el clima en periodos cortos de tiempo. Ya no hablemos de tiempos geológicos, porque acá hay que diferenciar los tiempos geológicos de los tiempos históricos, ¿sí? Claro. Los históricos son los últimos 200 años donde se hacen mediciones cuantitativas. Antes, todo lo que se analizaba era cualitativo, ¿entendés? A través de los hielos, de la roca, de los anillos de los árboles, de los fondos marinos, etcétera, etcétera. Pero en este tiempo, que 200 años en la historia de los 2 millones de años que vive el hombre y de lo que es los 5.000 millones de años que tiene la Tierra, es insignificante. Pero bueno, en los tiempos históricos, donde... para finalizar, Laura, ¿es normal, es cíclico, es parte de la historia que haya habido 30 grados en julio, por ejemplo, o en agosto, como estamos transitando ahora? Está registrado, yo tengo un registro porque tengo 2 amigas que cumplen los años a fines de julio y todos los años, en 40 años que nos conocemos, que no es poco tiempo, nos ha tocado días de estar de verano vestidas y otros días abrigadas tremendamente y cumplen el 27 y el 29 de julio. Por eso te digo que eso es normal. Cuando uno hace análisis, si uno analiza el siglo XX, nosotros iniciamos con temperaturas altas, después hubo un periodo dividido más o menos alternativamente cada 30 años, ¿no? Después hubo un periodo de baja temperatura y después empezó nuevamente a partir de los 70 una tendencia a subir. Eso es variabilidad y la variabilidad es interanual, es interdécada, es cada 100 años. Pero lo que no se sabe es cuántos años son esos ciclos. La naturaleza tiene sus mecanismos de autorregulación. Lo que pasa es que los tiempos de la naturaleza y los tiempos del hombre no son los mismos. A lo mejor, o tal vez, es una postura mía, no digo que sea que todos puedan pensar lo mismo, yo creo que esta tendencia al calentamiento y la acción del hombre está apurando, podríamos decir de alguna manera, apurando estos ciclos que a lo mejor antes en la naturaleza eran como más tranquilos, en más tiempo, y ahora se están como acelerando. Bien. Es una opinión personal, ¿no? Sí, evidentemente. Gracias siempre por el contacto y por ayudarnos a entender estos fenómenos. Laura, gracias. Bueno, gracias Paula, gracias a todos. Un abrazo, hasta luego. Laura Sánchez de Rabet, entonces profesora de Geografía, hablando sobre el comportamiento de los hielos y esto que por ahí fue mal titulado, mal explicado, es parte de la normalidad, de la variabilidad, de los tiempos geológicos, históricos y esta diferenciación, incluso con las temperaturas de hoy, ¿no? Los 26, 30 grados. También hay gente que por ahí se asusta y empieza a hacer cosas, realmente decir cosas preocupantes y es parte de la variabilidad del tiempo.